Biblioteca erudita, libros de gran valor y conocimiento. Hola a todos, bienvenidos a Biblioteca Erudita. En esta serie de videos exploramos los fascinantes capítulos de Los enemigos del comercio de Antonio Escootado. Hoy nos adentramos en el segundo capítulo, donde descubriremos cómo la propiedad encontró formas de protegerse y cómo el cristianismo dejó de ser pobrista. Vamos allá. En Europa Occidental, durante los primeros tiempos del Imperio Romano, mover carros sin escolta militar era posible. Sin embargo, el aislamiento por densos bosques y marismas dificultaba la movilidad y conectividad. La tala de árboles y el aprovechamiento de tierras vírgenes comenzaron a cambiar esta realidad, apoyados por innovaciones como los molinos de viento. El desarrollo se centró en Renania, con Colonia como ejemplo de crecimiento urbano y comercial. A medida que las rutas se estabilizaban, el tráfico de esclavos disminuyó, favoreciendo el comercio de mercancías. Esto impulsó la recuperación de ferias y el repoblamiento de áreas abandonadas. Carlos el Calvo intentó frenar la venta secreta de parcelas, lo que reflejaba un cambio hacia la libertad económica y el uso del dinero en trueques racionales. Renania y ciudades lombardas crearon repúblicas comerciales, mientras Venecia, unida a Constantinopla, emergió como una urbe próspera, no confesional en sus tratos y con rutas seguras gracias a su flota militar. Esta apertura al comercio con judíos y árabes convirtió a Venecia en un centro de importación europeo. El califato cordobés, con una población y economía florecientes, estableció un sistema monetario estable y una red de comercio que incluía a judíos y mozárabes. La convivencia y colaboración entre musulmanes, judíos y cristianos permitieron un desarrollo notable hasta el deterioro por conflictos internos y externos. Mientras tanto, en el norte, los vikingos suecos fundaron el reino de Kiev, abriendo rutas comerciales terrestres hasta Bizancio y los árabes. Ciudades como Brujas aprovecharon estas rutas, revitalizando la industria textil y el comercio de minerales. Las ciudades-mercado, protegidas por murallas y con una estructura fiscal y penal estricta, se convirtieron en centros de libertad y prosperidad económica. Surgieron gremios y asociaciones de comerciantes, desafiando las viejas estructuras feudales y consolidando la autodeterminación urbana. La solidaridad entre los burgueses y su enfoque en la calidad de vida y el trabajo remunerado fomentaron el crecimiento demográfico y la eficiencia económica. La vida mercantil, reglada y competitiva, promovió una sociedad más abierta y dinámica, donde las relaciones voluntarias y el intercambio comercial reemplazaron las antiguas imposiciones feudales. Este cambio marcó el inicio de una era de prosperidad y libertad en Europa, con ciudades que florecían gracias a la colaboración y el comercio. En una sociedad cerrada y jerárquica como la alto medieval, las funciones estaban estrictamente distribuidas por castas. Los clérigos y nobles eran los únicos en tener movilidad social, mientras que campesinos y operarios estaban condenados a trabajos forzosos vitalicios. Sin embargo, surge un nuevo grupo social que, aunque minoritario al principio, empieza a crecer: los comerciantes y marineros. Estos individuos sin tierras, pero con recursos monetarios, encuentran protección en los burgos amurallados, cambiando su soledad por oportunidades comerciales. El transporte de mercancías se vuelve crucial, multiplicando las rentas tanto de los transportistas como de las comunidades rurales y urbanas. El diezmo se transforma y el trabajo servil empieza a ser sustituido por la venta de bienes, permitiendo a los campesinos pagar sus rentas con dinero en lugar de trabajo. En este contexto, los negociadores o mercaderes facilitan la transición de una economía de subsistencia a una economía de mercado. Con el auge de la clase media, también aparece un nuevo escrutinio hacia la nobleza y el clero. Las ciudades mercantiles, aunque inicialmente inmersas en conflictos internos y externos, se consolidan como centros de prosperidad y libertad económica. Notarios y nuevas formas de contratos comerciales, como las letras de cambio, permiten a los mercaderes analfabetos regular sus pactos y transacciones, democratizando el acceso a la propiedad y los contratos. El comercio prospera y las ciudades se convierten en núcleos de innovación. La industria y la infraestructura urbana se desarrollan, con mejoras en la agricultura, la minería y la construcción. La vida mercantil se regula, asegurando beneficios para todos los ciudadanos y promoviendo el desarrollo económico.
Aunque la ciudad-mercado enfrenta desafíos y conflictos, su capacidad para adaptarse y prosperar establece las bases de la clase media y el sistema económico moderno. La Liga Hanseática es un ejemplo de organización sin un líder centralizado, operando con éxito en una red descentralizada de ciudades que fomenta el comercio y combate la piratería. Su éxito radica en la cooperación y la innovación, aunque su proteccionismo eventual conduce a su declive. A pesar de esto, su legado demuestra la viabilidad de sistemas económicos autogestionados y la importancia del comercio en el desarrollo de la sociedad. Las insurrecciones en el noroeste de Europa aprovechan un momento crítico cuando el poder feudal se ha enriquecido y endeudado, y el papado intenta frenar la decadencia moral y social. En 1075, Gregorio Siwels, Papa Hildebrand, prohíbe la simonía y el concubinato clerical, declarando la supremacía papal sobre todos, incluso el emperador. Esta acción desencadena una serie de conflictos, culminando en guerras entre partidarios del papado y del imperio. San Bernardo, abad de Cluny, denuncia la corrupción del clero y la nobleza, quienes han olvidado los valores apostólicos. Mientras tanto, el bajo clero y los manumitidos buscan cambios que no impliquen más ascetismo, deseando reconciliarse con la vida terrenal de manera piadosa. Este sentimiento se refleja en movimientos apostólicos que desafían la jerarquía eclesiástica y promueven una iglesia independiente y reformada. Los patarinos de Milán y otros grupos regeneracionistas se enfrentan a la corrupción clerical y promueven una vida pura, pobre y comunitaria. La Cruzada y la Inquisición se convierten en herramientas del papado para combatir a estos movimientos, que a menudo son considerados herejes comunistas por su enfoque en la pobreza y la igualdad. La primera cruzada externa, conocida como Cruzada de los Pobres, es impulsada por grupos milenaristas que buscan justicia y un fin apocalíptico para los ricos. Líderes como Tanchelmo de Amberes y Eón de l'Étoile desafían la autoridad eclesiástica, siendo asesinados por su rebeldía. Mientras tanto, la laxitud y corrupción en los monasterios provocan odio y agresión por parte de las masas rurales y urbanas. Los cristiano-maniqueos, inspirados por el bogomilismo, rechazan las jerarquías mundanas y abogan por una vida de pobreza y espiritualidad. Los cátaros, establecidos en el Languedoc, dividen su comunidad entre perfectos y oyentes, promoviendo un fin de la materia mediante la abstinencia y la pobreza. Su éxito y tolerancia terminan con la cruzada albigense, que destruye sus comunas y persigue a sus seguidores. Enrique el Monje y Pedro de Bruys, figuras proto-protestantes, critican la autoridad eclesiástica y promueven la libre interpretación del Evangelio. Abelardo, un referente intelectual, influye en estos movimientos con su enfoque racional y observante. Arnoldo de Brescia, discípulo de Abelardo, aboga por una iglesia sin propiedades y colabora en la creación de una república democrática en Brescia. El movimiento valdense, iniciado por Petrus Valdes en Lyon, promueve una vida apostólica y democrática dentro de la iglesia. A pesar de su excomunión, los valdenses prosperan en Europa, desafiando la autoridad eclesiástica y estableciendo comunidades que perduran hasta hoy. El pobrismo ortodoxo, representado por Santo Domingo y San Francisco de Asís, enfatiza la humildad y la pobreza apostólica. Francisco de Asís funda la Orden Franciscana, promoviendo una vida de mendicidad y predicación. Su legado de pobreza y servicio inspira un movimiento que persiste a pesar de las divisiones internas y las herejías comunistas. Los herejes panteístas, como David de Dinant y Amalric de Bene, proponen una visión unitaria de Dios y el universo, desafiando el dualismo y promoviendo la acumulación de conocimiento. Su influencia persiste a través de movimientos como los Hermanos del Libre Espíritu, que celebran la libertad sexual y la ilustración, resistiendo la persecución eclesiástica. Estos movimientos y figuras reflejan un profundo deseo de reforma y espiritualidad auténtica, enfrentándose a la corrupción y el poder eclesiástico y estableciendo las bases para futuras transformaciones religiosas y sociales en Europa. Las cruzadas fueron expediciones militares impulsadas por intereses económicos, políticos y sociales. A pesar de que el cristianismo afirma que Jesús resucitó y no tiene restos mortales, muchos profetas rurales instigaron estas campañas para conquistar su supuesto sepulcro vacío, beneficiando a ciudades como Venecia y Génova, que proporcionaron barcos y crédito. Las cruzadas atrajeron a segundones feudales en busca de tierras y al papado que buscaba consolidar su poder.
El milenarismo y el comercio creciente generaron masas de pobres desorientados, especialmente en zonas urbanas reformistas y zonas rurales apocalípticas. En 1095, el emperador bizantino pidió ayuda contra los turcos, iniciando la Primera Cruzada y resultando en la creación del Reino Cristiano de Jerusalén tras una masacre. Un evento notable fue la Cruzada de los Niños en 1212, liderada por Esteban de Cloyes, donde miles de niños intentaron llegar a Tierra Santa. La mayoría murió o fue esclavizada. Inocencio III usó este fervor para convocar una quinta cruzada sin éxito y promovió cruzadas internas contra cátaros y brujas, ofreciendo recompensas por su captura. El comercio y la industria florecieron en ciudades como Florencia y Flandes. La peste negra y la gran hambruna causaron devastación, pero también provocaron cambios sociales significativos. Los salarios aumentaron, mejorando las condiciones de los campesinos mientras la nobleza sufría. Las persecuciones contra judíos y leprosos se intensificaron. A medida que disminuía el fervor cruzado, se fortalecía la economía monetaria y la privatización de la propiedad. La Guerra de los 100 Años agravó la carga impositiva sobre los pobres, alimentando el descontento social. Burgueses y granjeros comenzaron a cuestionar la legitimidad del poder, demandando un gobierno más justo y eficiente. En la revuelta de Palermo, conocida como Vísperas Sicilianas, comenzó una dinámica de reivindicaciones políticas en grandes ciudades europeas. En 1293, Florencia se transformó en un gobierno civil y en 1302, Brujas expulsó a las tropas francesas, iniciando una serie de insurrecciones en Flandes que culminaron en 1337 con el levantamiento de Gante. Esta secuencia de rebeliones continuó en Roma, París, Florencia y Londres hasta llegar a Praga en 1416. En Francia, la invasión inglesa y la captura del rey Juan generaron un gran descontento. Étienne Marcel lideró a los burgueses de París exigiendo reformas políticas y fiscales. Tras la negativa del Delfín, los parisinos asaltaron el Palacio Real y formaron la primera Comuna de París. La rebelión de la Jacquerie en el campo, liderada por Guillaume de Calle y Jacques Bonhomme, fue brutalmente reprimida, pero dejó una huella profunda en la lucha de clases en Francia. Florencia experimentó conflictos internos entre artesanos y empresarios, así como entre gremios mayores y menores. La revuelta de los Ciompi en 1378, liderada por Michele de Lando, buscaba una mayor participación democrática y franquicias para oficios marginados. Aunque la rebelión fue sofocada, sentó las bases para el ascenso de la Banca Medici y la consolidación del poder comercial. En Inglaterra, la Gran Revuelta de 1381, encabezada por Wat Tyler, fue una reacción contra los topes salariales y el nuevo impuesto poll tax. La rebelión, apoyada por campesinos, artesanos y comerciantes, exigía la abolición de la servidumbre y la libertad de comercio. Aunque Tyler fue asesinado y la revuelta sofocada, sus demandas influirían en futuras reformas. La revolución husita en Bohemia, inspirada por Jan Hus y las ideas de Wycliffe, estableció una iglesia nacional y un gobierno autónomo. Los taboritas, liderados por Hans Ziska, crearon una sociedad sin señores ni siervos, pero la guerra civil entre facciones moderadas y radicales debilitó su movimiento. En Alemania, la guerra campesina, liderada por Thomas Müntzer, fue una respuesta a la opresión feudal y la privatización de recursos comunales. A pesar de sus esfuerzos, Müntzer fue derrotado y ejecutado. La rebelión anabaptista en Münster, liderada por Jan de Leyden, estableció una comuna teocrática, pero fue aplastada tras un brutal asedio. Estas revueltas y movimientos reflejan una lucha constante por justicia social, igualdad y libertad, enfrentándose a estructuras opresivas y sentando las bases para futuros cambios políticos y sociales en Europa. La peste y las revoluciones no detuvieron el progreso del Renacimiento, marcado por figuras como Maquiavelo y Leonardo da Vinci. Este periodo trajo consigo un enfoque en la ciencia y la técnica, alejándose del misticismo y la dependencia de milagros hacia una vida más práctica y basada en el sentido común y la ingeniería. El Renacimiento también cambió la visión de la propiedad y el trabajo. La transición del feudalismo a una economía más mercantil permitió a los campesinos convertirse en aparceros libres y a los nobles vender sus tierras para obtener liquidez. La economía dejó de ser controlada exclusivamente por la nobleza y pasó a manos de comerciantes y artesanos que valoraban la eficiencia y la productividad.
La Iglesia Católica, influenciada por las nuevas ideas económicas, comenzó a aceptar el comercio y el cobro de intereses, aunque con reticencias. La Escuela de Salamanca, con figuras como Luis de Molina y Martín de Azpilicueta, defendió la licitud del comercio y los intereses, viendo el mercado como un mecanismo natural para la formación de precios. El auge del comercio se vio impulsado por la expansión marítima de Portugal y España, que abrieron nuevas rutas y mercados. Sin embargo, la riqueza obtenida no siempre se tradujo en prosperidad sostenible, especialmente en España, donde la inflación y la mala gestión económica llevaron a repetidas bancarrotas. La Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero y luego por Jean Calvino, también influyó en la economía y la ética del trabajo. Lutero promovió el trabajo profesional como una manifestación de amor al prójimo y rechazó la vida monástica como egoísta. Calvino, por su parte, enfatizó la predestinación y la importancia de la prosperidad material como indicio de salvación. Los puritanos, influenciados por estas ideas, promovieron una ética de trabajo intensa y frugalidad, rechazando la limosna como caridad y estableciendo casas de labor para los inactivos. Richard Baxter, un destacado puritano, insistió en que tanto ricos como pobres debían ser laboriosos. El anabaptismo, aunque inicialmente violento en figuras como Thomas Müntzer y Jan de Leyden, evolucionó hacia comunidades pacifistas y laboriosas bajo líderes como Menno Simon. Estos grupos, como los menonitas y Amish, prosperaron en sus propias comunidades autónomas y eran respetados por su laboriosidad y fiabilidad. El espíritu del capitalismo se consolidó en Europa, donde la propiedad y el comercio se separaron de la autoridad absolutista. Este cambio permitió a Europa descubrir y conectar el mundo entero en el siglo XVII, gracias a la flexibilidad y el dinamismo de sus ciudades comerciales. El cristianismo se adaptó a esta nueva realidad, pasando de una pequeña secta hostil a la propiedad privada a ser una fuerza impulsora de la clase media y la previsión. La pobreza de espíritu se desvaneció y la fe cristiana encontró un nuevo equilibrio en una sociedad materialmente mejorada. Desde finales del siglo XI surgieron movimientos utópicos y comunistas, como los anabaptistas, que desaparecieron en el siglo XVI. Estos movimientos veían la riqueza de los ricos como producto de robo y abogaban por una restitución social, pero el Renacimiento trajo un enfoque en la realidad humana y la movilidad social, permitiendo a los plebeyos ascender sin pasar por el sacerdocio o la milicia. Tomás Moro, en 1515, describió una sociedad perfecta en su obra Utopía, donde no había propiedad privada ni dinero y la vida era extremadamente frugal. Campanella, en La Ciudad del Sol, 1606, propuso una sociedad similar pero con una jornada laboral de 4 horas y sin familias tradicionales, anticipando ideas que Marx desarrollaría posteriormente. Ambos basaron sus ideas en el modelo monástico, ignorando los cambios económicos de su tiempo. El movimiento de los niveladores en Inglaterra, 1650, reclamaba una redistribución radical de tierras y abolición de la propiedad privada. Gerard Winstanley y otros líderes niveladores proponían trabajo obligatorio y almacenes estatales para evitar la compra y venta privada. Sin embargo, su idealismo no pudo competir con el desarrollo económico que transformaba a Inglaterra. A medida que el crédito y el comercio se desarrollaban, las leyes que consideraban usurario el cobro de intereses empezaron a cambiar. Los prestamistas adaptados al desarrollo económico, como los Medici y los Fugger, se volvieron indispensables. La comunidad judía, con su habilidad para manejar dinero, también jugó un papel crucial en el desarrollo del crédito. La expulsión de los judíos de España y Portugal en el siglo XV fue catastrófica tanto para ellos como para esos países. Sin embargo, los judíos se adaptaron y prosperaron en otros lugares, como el Imperio Otomano y los Países Bajos. Su capacidad de ahorro y fiabilidad los hicieron esenciales para el crecimiento económico. En el siglo XVII, la creación de corporaciones como la Compañía de las Indias Orientales y la BOC permitió inversiones más seguras y eficientes. Estas corporaciones, junto con la banca de inversión, revolucionaron el comercio global. Los bancos, al ofrecer crédito y gestionar depósitos, aumentaron la velocidad del dinero, dinamizando la economía. El Banco de Ámsterdam, 1609, y el Banco de Inglaterra, 1694, fueron pioneros en esta nueva economía.
Estos bancos facilitaron las transacciones y promovieron el crecimiento, pero también introdujeron nuevos riesgos como la inflación y las burbujas financieras. La evolución del crédito y las finanzas, con sus ventajas y peligros, marcó el inicio de una nueva era económica en Europa. Los neerlandeses, originalmente parte de las 17 provincias flamencas, resistieron al Imperio Español y a la Francia de Luis XIV, convirtiéndose en árbitros de Europa desde finales del siglo XVI hasta el XVIII. Este país, con una descentralización radical y una economía robusta basada en la frugalidad y la industria, se convirtió en una república democrática en 1588. Pese a sus desafíos iniciales, la república prosperó, pagando salarios un 50% más altos que el resto de Europa. Los frisios y bátavos, conocidos por su destreza en ingeniería, quitaron 5.000 kilómetros cuadrados al Atlántico y revolucionaron la agricultura. A diferencia de la nobleza exenta de impuestos en Francia y Alemania, solo los indigentes estaban exentos en las Provincias Unidas, fomentando una ciudadanía exigente y libre de la veneración clerical militar. Este contexto permitió a figuras como Juan de Witt y Baruch Spinoza brillar, consolidando una república donde libertad política y económica eran inseparables. La ingeniería financiera de los Países Bajos impulsó la creación de la bolsa moderna y el comercio global, siendo Ámsterdam el epicentro. Sin embargo, la prosperidad trajo desafíos. En 1763, una crisis bursátil mostró la fragilidad de la economía holandesa, y para 1780, la renta per cápita inglesa superaba a la neerlandesa. La Revolución Bátava en 1787, impulsada por crisis económicas y conflictos internos, llevó a una intervención prusiana y luego a la ocupación francesa en 1795. Esta serie de eventos culminó con Napoleón integrando a las Provincias Unidas en su imperio, marcando el fin de su independencia y su época de oro. En los primeros tratados sobre derecho mercantil y riqueza, destaca la escolástica española, que se adelantó al señalar la importancia del trabajo en el valor de las materias primas. Aunque muchos tratadistas de la época veían el comercio como el oficio más noble, los países absolutistas creían en dogmas erróneos como la necesidad de altos tipos de interés para asegurar la liquidez y que aumentar el consumo no creaba capital. En Francia, Colbert revolucionó la administración fiscal, promoviendo la industria y el comercio, pero su intervención excesiva y la política de aranceles altos acabaron siendo contraproducentes. En Inglaterra, los mercantilistas defendían el monopolio y la acumulación de metales preciosos, mientras que autores como Petty y Davenant comenzaron a desafiar estas ideas, proponiendo impuestos indirectos y la libertad comercial. Richard Cantillon, un banquero irlandés, es considerado el primero en desarrollar una teoría económica científica, observando la relación entre tierra, trabajo y riqueza. Sus ideas influenciaron a Montesquieu y Hume, quienes argumentaron que la riqueza se genera a través del comercio libre y las instituciones justas. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, argumenta que el comercio fomenta la frugalidad, la economía y la paz, contrastando con los ideales militares y clericales. Hume, por su parte, critica la visión mercantilista de que el comercio es un juego de suma cero, proponiendo en cambio que el comercio libre beneficia a todas las naciones. Ambos filósofos destacan la importancia de la libertad económica y política para el desarrollo de las sociedades, rechazando la idea de que la prosperidad de una nación debe ser a expensas de otra. Esta visión liberal y cosmopolita sentó las bases para el pensamiento económico moderno y la idea de un mercado global interdependiente. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia. Si eres suscriptor, te agradecemos de corazón tu apoyo. Si aún no lo eres, anímate a suscribirte. No olvides darle like al video y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo capítulo de Los Enemigos del Comercio. Gracias y hasta la próxima.